nada, aquí nada más para hacer una actividad. Soy estudiante de la Universidad Digital del Estado de México. Tengo una actividad que es relacionada a las técnicas de entrevista. En materia de seguridad, pues quisiéramos ver si nos pudiera contestar algunas preguntas. Sí, claro, lo que esté en mi alcance, Sí. con todo gusto, claro. ¿Qué tal el trabajo de seguridad aquí en el Estado de México? Pues mira, la verdad, por la experiencia propia que tengo, porque he trabajado mucho tiempo con seguridad pública, nos deja, yo creo que es una ambivalencia, tanto cosas positivas como cosas negativas. Dentro de las cosas positivas que te puedo comentar es que hay policías que realmente hacen honor a su carrera, a su profesión, pero también encontramos la otra parte, ¿no? Que hay policías que desconocen su trabajo, que únicamente extorsionan a la gente y que se dedican a vivir, a hacer un modus vivendi de una profesión tan digna que es ser policía, ¿no? Entonces, empezamos. Adelante. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Antonio Quesada López. Mi matrícula es LSP 1603040502. Pertenezco a la Universidad Digital del Estado de México y me encuentro esta noche con el licenciado Isaías Cintora, que es el director del área de recursos humanos de la Dirección de Seguridad del municipio de Valle de Chalco y nos va a hacer favor de contestarnos algunas preguntas. Licenciado, muy buenas noches. ¿Podría hacer favor de rectificarnos, hacernos mención de todo su currículum? Bueno, mira, voy a comentarte nada más lo más acercado, o lo que tenga más relación con la entrevista que tú me quieres hacer. Yo soy licenciado en Derecho, egresado de la UAM también, de Universidad de aquí de Valle de Chalco. Ahí hice la licenciatura en Derecho, posteriormente hice una maestría en Ciencias Penales y Criminalística en la Barra Nacional de Abogados. Sí. Y por último, en el área penal hice un doctorado en Derecho Penal en el CECIJUC, en el Distrito Federal, en el plantel Niños Héroes. Actualmente curso estudios de medicina, estoy a punto de terminar los 2 semestres y termino medicina, y es con el objetivo precisamente de terminar siendo médico forense para poder conjuntar esa parte. Dentro de los cargos públicos que te puedo comentar, he sido procurador del TIF Tenango del Aire, también delegado municipal en Valle de Chalco, también he compartido diversos cargos en la administración del Ayuntamiento de Valle de Chalco, y actualmente funjo como presidente de la Asociación Civil por el Bien Ciudadano, que tenemos actividades precisamente relacionadas con la seguridad pública. Nuestro tema es retos de la seguridad pública en el Estado. ¿Cuáles son los retos en materia de seguridad que tiene el Estado? Pues yo creo que tiene muchísimos retos en seguridad pública. El primordial, desde mi punto de vista, creo que es la profesionalización de la policía. Porque tenemos policías con preparatoria, a los que bien acomodados están o bien educados están, pero también se da el caso de que tenemos policías que por derecho de antigüedad no saben leer y escribir, o carecen de primaria, carecen de secundaria, y eso es una situación muy desagradable y que pone en peligro incluso la seguridad de la ciudadanía. Aparte de la profesionalización, yo creo que debemos de educar al policía, debemos de enseñarle a atender al ciudadano, porque el policía es la primera persona con la que el ciudadano tiene el primer contacto cuando sufre un altercado, cuando sufre un delito, cuando es agredido, cuando es victimizado. Y desafortunadamente, si te acercas a una persona que no tiene los estudios, que no maneja el tema de seguridad pública, termina siendo la doble victimización que se maneja. Y entonces, es victimizado por el delincuente o es victimizado por la persona que le comete el delito, pero además también es victimizado por el primer policía, que es el responsable de saber dirigir a la víctima del delito ante las autoridades correspondientes para que se le haga justicia. Entonces imagínate, si el Estado no cumple el reto de profesionalizar a la seguridad pública o los elementos de seguridad pública, pues crea un problema de Estado, un problema de derecho, de no aplicabilidad de las normas jurídicas, de una insatisfacción de nosotros e incluso de la ciudadanía con respecto de las instituciones jurídicas que nos regulan. Y de tal manera que, pues, obviamente, las personas que somos víctimas de delito, en ocasiones somos victimizadas 2 o hasta 3 veces. Sí. Primero por el delincuente, después por el policía, y cuando nos llevan ante las autoridades, volvemos a ser victimizados por las instituciones. Es muy compleja la tarea que tiene el Estado. Espero que logre realizar. Ante ese reto de la necesidad de la profesionalización de los elementos policíacos, ¿cómo se podría ver? O sea, me imagino yo que es un reto entonces bastante grande, sí, la aplicación del mando único. La aplicación del mando único, ese es un proyecto que viene de hace mucho tiempo para acá.
Sinceramente, para mí el bando único representa una necesidad, Sí, así como lo representó en su momento la unificación de lo que fueron los códigos procesales penales. sí. Porque mientras un estado tenía un proceso para poder investigar a un delincuente o un delito, en otro estado se daba otra modalidad. Y fue lo que se hizo con la creación del Código Nacional de Procedimientos Penales. Sí. Fue unificar. Y siento que las autoridades, el Estado en este momento están en ese reto, y es un reto positivo para la nación, porque debe de unificarse la preparación y debe de unificarse los estándares de profesionalización de la policía a nivel nacional. Yo creo que sí se tiene que realizar ese. Ese es el reto en materia del personal de seguridad y de las instituciones encargadas de la seguridad. Pues Me yo creo refiero que a la primordial es recuperar la confianza de las personas, porque Ya. sinceramente yo cuando he llevado asuntos y cuando he sido autoridad, creo que la sociedad adolece mucho de justicia y tenemos un alto índice de lo que nosotros llamamos cifra negra, porque incluso creo que la ciudadanía ya se ha acostumbrado a tener altos índices de violencia, a vivir Sí. con la violencia, porque prefiere sufrir la violencia, porque le es más vergonzoso ir ante las instituciones y clamar justicia porque sabe que no se le va a hacer. Incluso en ocasiones las instituciones y las autoridades se burlan de las víctimas del delito. Entonces yo creo que el Estado tiene esa función primordial, recuperar la confianza del ciudadano, acercarse a él y acompañarlo cuando es victimizado por un delito o por alguna circunstancia ajena a su voluntad. Entonces, el reto, o sea, su consideración de usted se podría manejar en dos rubros, en la profesionalización del personal y en la profesionalización y capacitación de las instituciones. Claro que sí, esos dos siento que son los dos retos más primordiales del Estado. O hay otros retos muchos más, ¿no? Como el saneamiento físico, a lo mejor también mejorar también el salario de los policías para evitar que haya situaciones de corrupción, porque también tenemos al policía, como yo te comentaba a un inicio, tenemos al policía que se entrega, tenemos al policía que ha muerto en batalla combatiendo a los delincuentes y que ha recibido como pago el olvido, no tiene el reconocimiento. Y estamos como ante una disyuntiva, ¿no? Sí está la víctima, pero también está el policía. Y creo que también el policía tiene que recibir, si es profesional, un pago acorde a su preparación profesional. Ante estos retos que usted ahorita nos hace favor de mencionarnos, ¿qué papel tiene la participación ciudadana? Toda. Yo creo que el Estado mismo, si nosotros recordamos cuáles son los elementos del Estado, que es territorio, población y gobierno, vamos a nosotros a caer en que sí es tarea del gobierno, como institución, profesionalizar al policía, pagarle mejor y darle una capacitación para que pueda atender al ciudadano. Pero es también una responsabilidad civil que tenemos nosotros como ciudadanos, respetar al policía, ayudarlo a que cumpla con sus funciones y también denunciando, y que cuando nosotros seamos víctimas de un delito, hagamos la denuncia y hagamos y obliguemos a que esos policías cumplan con su deber, sin ser groseros, sin ser agresivos, pero sí hacer que los derechos que tenemos marcados constitucionalmente se respeten y se lleven a cabo. Entonces la participación de la ciudadanía es fundamental como el Estado, como el gobierno, perdón. Entonces si no hay gobierno participando y si no tenemos a la ciudadanía participando de la mano, no vamos a lograr nada. Es un punto. Tenemos el reto de la profesionalización del personal de seguridad. Este personal de seguridad es evaluado por unos exámenes de control y confianza. Usted acaba de mencionar que muchos de los policías que integran los cuerpos policiales no tienen una preparación académica. Lo llegan a reprobar esos exámenes. ¿Estas personas desertan de los cuerpos policíacos? ¿O qué funcionalidad se les da? Bueno, yo por la experiencia que tengo, muchas personas que no son evaluadas o que han reprobado los exámenes están todavía, por así decirlo, como apadrinados o están como integrados todavía en la policía municipal, pero creo que se ha viciado tanto esa situación porque no están dados de alta de manera legal, sino que más bien debido a los apadrinazgos que hay y debido a que no existe el mando único a nivel nacional,
es que ciertos padrinos, ciertos policías que trabajan en ciertos sectores de la policía, es que han logrado mantener, como ellos lo llaman en campo, las mentadas madrinas, ¿no? Ajá. Han mantenido ese tipo de personas que siento que son los que nos hacen daño. Ya. Hay policías de ese tipo que yo puedo decir que conozco, que son policías que no saben escribir su nombre o que no tienen conocimiento de lo que hacen, pero que sin embargo yo sí he escuchado que comentan cómo robaron al ciudadano, cuánto le quitaron, o incluso hasta se pelean por quién va a robar más en esa guardia, Sí. ¿no? E incluso ahí se da mucho la situación de cuánto tienen que pagar por patrulla, cuánto tienen que pagar por turno, cuánto le tienen que dar al subdirector, al ayudante del director o al director mismo, ¿no? Y eso es lo que nos viene dañando. Siento que el mando único por eso es necesario, es profesionalizar y es barrer con todo ese tipo de gente que nada tiene que hacer, que solamente está coludida, obviamente con ciertos sectores que son delictivos y que lejos de proteger al ciudadano, están protegiendo a sectores de la mafia, a sectores empresariales, que nada obedece a los sistemas de los ciudadanos. Esos grupos delictivos aquí en el Estado de México se han convertido en un reto. Sí. Tenemos lo que se le considera el fenómeno cucaracha, que son grupos delictivos en otros estados de la República que al ser perseguidos, al ser corralados, escapan a diferentes lados y se han hecho, pues se han integrado aquí al Estado de México al nivel delictivo. ¿Cómo maneja el Estado ese reto? Miren, no sé cómo lo manejan, no tengo conocimiento a esas alturas. Ajá. Sin embargo, lo que sí puedo decir y lo que sí puedo comentar por experiencia propia es que la policía está tan bien organizada que sabe en qué momento se comete un delito y en qué momento se tiene que dejar solo un lugar para que los delincuentes puedan acceder a ese lugar. Sí. Creo que es una responsabilidad muy grande. Creo que se está protegiendo, como le comentaba, a grupos de poder, a grupos de la mafia, a grupos que manejan puntos rojos, a grupos que manejan grupos de rateros, de delincuentes, y que creo que el gobierno, precisamente porque como ha respaldado ese tipo de personas, pues ha tenido que pagar muy caro ese precio, ¿no? Sí. Entonces sí es necesario barrer con ese tipo de personal, con ese tipo de personas, para que nosotros no sigamos manteniendo a esas bandas delictivas, porque la ciudadanía, a través de nuestros impuestos, pues obviamente les estamos dando vida a ellos mismos. Entonces, ¿se podría considerar, a su opinión de usted, que el mayor reto es la reestructuración de los cuerpos policíacos? Podría ser otro de los retos, ¿no? La reestructura. Yo siento que el reto más grande es profesionalizar, porque incluso si tenemos al policía que no tiene estudios, pero que a lo mejor si yo Estado lo quiero rescatar y lo voy a padrinar y lo voy a seguir manteniendo en las filas, pues lo tengo que preparar, lo tengo que profesionalizar, lo tengo que hacer llegar de esos elementos para que pueda ayudar al ciudadano. Sí. Porque si lo sigo apadrinando, pero aparte no le doy estudios y aparte le mal pago, pues en lugar de tener un policía, Sí. tengo a un malviviente dentro de esa institución pública, ¿no? El reto del nuevo sistema penal acusatorio y la participación de la seguridad pública. Es fundamental, es la más importante desde mi punto de vista. ¿Por qué? El nuevo sistema penal acusatorio adversarial en el Estado de México parte de un punto primordial, que es la figura del primer respondiente. Ajá. ¿Qué es el primer respondiente? Es la primera persona que recibe la noticia criminal o que recibe el llamado de un ciudadano para que lleve a cabo la investigación de un delito. Sí. Entonces, si nosotros no tenemos un policía preparado, si nosotros no tenemos a un policía profesionalizado, ¿qué es lo que va a hacer ese policía? No va a acudir al llamado o no va a poder aplicar los medios adecuados para la aplicación de la fuerza para detener a un delincuente. O me va a contaminar la escena del crimen, no va a aplicar adecuadamente la cadena de custodia, no va a poder rendir adecuadamente un informe de policía homologado, no va a poder presentar adecuadamente al delincuente ante las autoridades o al Ministerio Público en este caso. Tenemos que la función del policía de seguridad pública para el sistema de justicia, para el nuevo sistema de justicia en el Estado de México, y no solamente en el Estado de México, a nivel nacional, es importantísimo. Muchos delincuentes se han ido porque no se les han leído sus derechos, porque se ha excedido en la violencia que se les aplica, porque no se les ha llevado con las medidas adecuadas ante las autoridades o porque se ha contaminado la escena del crimen. Que debemos de recordar que ya el primer respondiente, e incluso la primer policía que tiene ya contacto con la escena del crimen,
también tiene una responsabilidad penal si contamina la escena del crimen. Sí. Entonces, yo no me imagino una policía o una persona de seguridad pública que no conozca el sistema de justicia y que no esté profesionalizado, porque va a llegar a contaminar, va a llegar incluso a meterse en problemas, y en lugar de tener delincuentes procesados, vamos a tener autoridades procesadas por un mal funcionamiento o una aplicación inadecuada de sus funciones públicas en el ejercicio de sus funciones. Entonces, Es demasiado delicado. Yo siento que es la figura más importante de este sistema penal, acusatorio y adversarial, no solamente en el Estado de México, a nivel nacional. Y de hecho termino y concluyo esta pregunta comentándole que no tenemos solamente un tipo de policía, tenemos diferentes tipos de policías que se encargan, dependiendo de la etapa procesal en la que nos encontremos, de darle obviamente la atención adecuada a la persona que es delincuente. Entonces, por eso es que tenemos diferentes tipos de policías y tenemos diferentes tipos de actividades. Si la ciudadanía y si las autoridades no conocemos adecuadamente estas funciones y este tipo de autoridades, va a pasar lo que está pasando actualmente. Si llega un abogado que tenga los conocimientos adecuados, se va a llevar al delincuente y al delincuente lo vamos a tener conviviendo con nosotros. Pero ya no por la responsabilidad del juez ni por la responsabilidad de nuestras autoridades del Poder Judicial, sino por una responsabilidad de los elementos de seguridad pública que hagan mal su trabajo. Es una función, desde mi punto de vista, importante. Si no hay una adecuada función de un policía, se pierde absolutamente todo. Incluso en la investigación de un delito, si llega el primer respondiente y no resguarda la escena del crimen o la contamina, Sí. nos echa a perder toda la investigación. Entonces, centrando la idea, el reto principal es la profesionalización. Desde mi punto de vista, sí, profesionalización del personal de seguridad pública. La renovación de las instituciones encargadas de la seguridad pública. Más que la renovación, yo siento que es como la profesionalización del policía. Nos debemos de centrar en el ser humano. Ajá. Porque si nosotros renovamos la institución, Ajá. le podemos llamar de mil formas, le podemos poner arbolitos, le podemos poner figuras. Pero al fin y al cabo, quienes manejamos esas instituciones y quienes las alimentamos somos seres humanos. ¿Está usted Y si no pensamos en el ser humano que es policía, de nada sirve que tengamos una institución diferente, con figuras diferentes, pero tenemos al ser humano olvidado. Entonces, el reto es la aplicación adecuada de los protocolos de acción en materia de cadena de custodia. Del informe de policía homologada, de llevar a cabo la cadena de custodia, que el policía lo conozca, ¿Sí? que los aplique, que sepa tanto llenar el informe de policía homologado Ajá. y que también pueda llevar a cabo el procedimiento adecuado de la cadena de custodia, que es la observación, la fijación, que es la recolección, que es el embalaje y es el traslado Sí. de los indicios, de las evidencias y además también de los individuos que participan en la escena del crimen. Y dentro de lo que es el informe de la policía homologada, pues obviamente ya como hay una estructura, solamente es como darles un curso que sepan llenar esas hojas, pero que las sepan llenar de manera adecuada y que Sí. puedan llevar a cabo sus funciones de manera profesional. Sin embargo, si yo pongo, regresando un poquito al tema anterior, si yo pongo a una persona que no sabe leer y escribir o que tiene primaria, Sí. difícilmente va a manejar los términos que se manejan tanto en el informe de policía homologado como en la cadena de custodia. Por eso para mí es importante la profesionalización, que tanto abogados, que como licenciados en seguridad pública y personas que estamos participando de esa área, podamos participar en esa profesionalización. Que incluso ya se empieza a ver que hay más abogados, que hay más licenciados en seguridad pública, pero licenciados en seguridad pública pocos. Sí. Entonces, estamos ante ese problema. Planteaba Miguel Ángel Mancera hace tiempo en una entrevista que se le hizo, en la reunión de gobernadores que se hace continuamente, Ajá, sí. decían que fracasaba el sistema penal acusatorio y adversarial y oral a nivel nacional. Yo siento que no está fracasando el sistema, estamos fracasando porque no tenemos a los profesionistas adecuados que la apliquen. Y la otra, si tenemos al profesionista que tiene los conocimientos, no le estamos pagando adecuadamente. Entonces, creo que en eso consiste el fracaso del nuevo sistema, que no tenemos a los profesionistas y los pocos que existen no son pagados de manera adecuada. ¿Cuál sería su opinión ante estos retos? Le menciono. Alerta de género. Alerta de género muy importante. Hace apenas el día de ayer llevamos a cabo una conferencia de alerta de género.
Las mujeres han sido sobajadas, han sido sometidas y han sido lastimadas en su integridad, incluso en su forma de pensar. Y creo que eso nos daña mucho, porque la mujer es quien le da la base a la familia. Sí. Sin las mujeres, las familias son nada. La educación de los niños son nada. Y nosotros venimos de una mujer. De tal manera que si la mujer es violentada y si la mujer no es apoyada para que ella se desarrolle de manera digna y se sienta un ser humano digno, estamos metidos en un grave problema. Es un reto. Porque ni siquiera usted y yo estaríamos platicando en este momento. Es un reto para el Estado. Yo creo que aparte es un reto, pero aparte de ser un reto, yo creo que es un derecho humano, yo siento que debe de ser una garantía constitucional y se le ha llamado alerta de género porque desafortunadamente la violencia contra la mujer siempre ha sido en secreto y ha sido permitida y ha sido aceptada no solo por la mujer sino por nosotros como hombres. Sí. Y sí, yo creo que es una parte primordial la que debemos de cuidar. Siento que es una parte muy... Otro reto para el Estado en materia de seguridad, la lucha contra el narcotráfico. La lucha contra el narcotráfico. Híjole, ahí sí me pone un poquito delicado. Voy a decir mi opinión. Sí, por favor. Aunque sinceramente pido que sea utilizado de manera académica, Sí, que claro. son muy delicadas las palabras que voy a decir, pero creo que el narcotráfico está controlado por el gobierno. El gobierno sabe muy bien cuánta droga entra al país, cuánta droga sale, a cuántas personas se les afecta con ese tipo de actividades, y creo que ese negocio está bien controlado por el gobierno, al menos del estado donde vivo, y creo que a nivel nacional está bien controlado. Siento que más que un reto es una situación de economía. Creo que el Estado debe de permitirse, así como decidió separar o liberar o realizar la privatización de Pemex y de algunas otras empresas estatales, también debe de permitirse soltar ese negocio del narcotráfico. Porque gracias a esa situación que el Estado ha venido manejando de años para acá y desde siempre, creo que se han provocado miles de muertes. Y cada vez que viene un sexenio, hay millones de personas muertas debido a ese negocio. Entonces, el negocio del narcotráfico es algo muy delicado. Creo que está controlado, pero creo que está mal controlado. Está controlado por la institución del Estado y yo creo que no es negocio del Estado controlar el narcotráfico. En materia de participación ciudadana, ¿cuál es el reto para la recuperación de áreas públicas, de áreas comunes, la formación, no sé, que se adapte la participación ciudadana al sistema de seguridad pública? Pues yo creo que más que adaptarnos, bueno, sí adaptarnos al sistema de seguridad pública, pero yo creo que más que adaptarnos al sistema de seguridad pública es permitirnos convivir. Exacto. El día de hoy estuvimos con alrededor de 60 niños compartiendo pastel, compartiendo leche, y sinceramente yo le comento a usted que hay miedo en los niños, y hay miedo en las mujeres, y hay miedo en los hombres, en los ciudadanos, en la ciudadanía en general, hay miedo. Y hay miedo porque estamos acostumbrados a que el policía no nos cuida, el policía nos pega, el policía nos maltrata, el policía nos violenta. No tenemos derecho a expresarnos. Tenemos que perder ese miedo de convivir entre nosotros, pero creo que ese tema sí le corresponde al gobierno, sí le corresponde al Estado. Por eso le comentaba que era muy primordial la actividad que ustedes como seguridad pública realizan, o que nosotros como seguridad pública en ciertos momentos que yo la he desempeñado, tenemos la responsabilidad. Porque nosotros no debemos de golpear a la gente, nosotros no debemos de violentar a la gente, debemos de permitir que la gente cuando vea a un policía, al policía se le respete, se le quiera, se le estime, y que gracias a ese respeto, cuando nosotros estemos cerca de un policía, sintamos que nosotros podemos apoyarnos en él si algo nos pasa. Algo bien importante que usted acaba de mencionar es, si la ciudadanía nos acostumbramos a convivir en familia, y si el policía se profesionaliza, creo que podemos mejorar ese ambiente. Pero no lo vamos a hacer de un año para otro, ni siquiera en una década. Yo creo que esto va a tomar mucho tiempo, pero si no lo empezamos a hacer desde este momento, y si el Estado tiene miedo profesionalizar a sus policías, no debió de haberle entrado al sistema penal adversarial y oral, que fue hacer científica la investigación de los delitos. Ya le entró. Ahora no se debe de rajar,
tiene que ir hacia adelante y debe de luchar porque los ciudadanos crezcan en dignidad. Y como dijeron ahí, todos los derechos humanos, ¿no? Ahora sí que de manera digna, de manera solidaria y de manera responsable todos, para que vivamos mejor. Y a lo mejor ahora sí podamos ver de aquí a unos 20 años o 30 años, tal vez a niños reír, jugar, y familias poder salir a un parque a disfrutar de un almuerzo sin que nos espantemos ni de los rateros, ni de los delincuentes, ni tampoco de los otros rateros, de los otros policías o de las personas que están equivocadas de profesión. Hago aquí un intervalo. Sé reconocer que hay policías que han perdido hasta la vida y que hay buenos policías, pero eso es lo que nos ha lastimado, la otra parte, los policías que no han hecho bien su trabajo. Los retos entonces del Estado son la profesionalización del personal y de las instituciones. Claro. El hacer frente directo a los delitos de impacto aquí en el Estado y restablecer el vínculo sociedad y seguridad pública. Exacto. Es demasiado difícil. ¿Cómo lo ve usted? ¿A corto o largo plazo? Yo creo que si el Estado quiere y la ciudadanía quiere, yo siento que a corto plazo. Sí. Pero mira, la ciudadanía no quiere y el Estado se ve como que tiene miedo. Entonces habría que ver cómo se va a desarrollar esa parte. Licenciado, le agradezco mucho. Muchísimas gracias. Claro que sí, que esté muy bien. Muchísimas gracias, le agradecemos mucho. Hasta luego. Buenas noches.